Hay dos debates que ahora mismo acaparan la conversación: el sistema del Manchester United y la posición de Bruno Fernández. Y voy a ir directo al grano. La gente se está enredando en un debate estéril sobre el 3-4-3. Miren, Amorim no va a renunciar a sus principios. Y la realidad es que el Manchester United casi nunca se mantiene estático en un bloque 3-4-3 durante los 90 minutos. Lo que el entrenador Rubén Amorim está haciendo no es imponer un esquema. Está construyendo estructuras flexibles que se transforman constantemente en función de la posición del balón y del rival. Esto no es un 3-4-3, esto es fútbol programado fase a fase. Veámoslo en el partido contra el Sunderland. En la salida de balón eran claramente una línea de 3 con un pivote incrustado y dos mediapuntas por delante. Pero en cuanto el balón entraba en el último tercio, esa estructura se desvanecía. Se transformaba en un sistema de ataque que ocupaba los 4 carriles verticales, 2 extremos abiertos, a las bandas otros 2 jugadores, atacando los espacios intermedios y un 9 fijando arriba. Y en la fase sin balón, se establecía de inmediato un bloque medio 4-4-2 extremadamente compacto que incluso podía replegar a un 5-4-1 o un 5-3-2. La plasticidad de estas figuras es asombrosa. La intención táctica es clarísima: controlar el partido a través del control del espacio. Muchos hablan del cambio del United al 4-4-2 defensivo tras el partido de Sunderland. Y es cierto, pero si solo se fijan en los números, se están perdiendo por completo la idea central. El cambio de dibujo no es tan importante como el propósito que hay detrás. El objetivo número 1, el único de Rubén Amorim para este partido, era anular a Granit Xhaka. ¿Por qué solo hay que ver las estadísticas del Sunderland? Pases progresivos, pases al último tercio, balones largos, asistencias. En cada métrica clave, Xhaka es el líder. Para ser claros, todo lo que el Sunderland genera, cada amenaza que crea, pasa por sus botas. Por lo tanto, el plan de Amorim era de una lógica aplastante: extirpar el corazón del Sunderland, negarle el tiempo y el espacio a Xhaka y obligarles a jugar a lo que no quieren: llevar el balón a las bandas. Y la caza de Xhaka sobre el campo se ejecutó casi a la perfección. La pareja de delanteros Šeško y Mbeumo no se limitaba a esperar. Intercambiaban roles constantemente: uno presionaba al poseedor, el otro cortaba la línea de pase hacia Xhaka. Pero ellos solos no eran suficientes. Cuando la dupla de ataque saltaba, ¿quién hacía el trabajo sucio? Bruno Fernández. Recibía la orden de saltar con una intensidad tremenda sobre Xhaka, asegurándose de que aunque los dos delanteros fueran superados, Xhaka nunca pudiera recibir con comodidad. El plan fue tan efectivo que asfixió por completo al Sunderland. Y el gol de Šeško, ¿de dónde nace? De un saque de banda. Y tiene su origen directo en la presión coordinada de Mbeumo Mount y Šeško sobre Granit Xhaka. No fue ninguna casualidad. Pero lo que más valoro de Amorim es su capacidad de reacción inmediata. En el minuto 36, el entrenador del Sunderland se da cuenta del problema, mete al central Dan Ballard y cambia a una defensa de 3. La reacción de Amorim instantánea. Casi al momento. En el minuto 38, el Manchester United ya había vuelto a su conocido pentágono de presión, una estructura perfecta para generar emparejamientos de 1 contra una defensa de 3. Ese ajuste, ese cambio casi sobre la marcha, eso es lo que define a un técnico de primer nivel. Y ahora hablemos de un arma que está resurgiendo en toda Europa: los saques de banda largos, un concepto que parecía el más básico de todos. Miren las cifras que no engañan. En las 6 primeras jornadas de la Premier League, 1 de cada 4 saques de banda en el último tercio del campo se cuelga directamente al área. Una cuarta parte. Una cifra que duplica la de la temporada pasada. Incluso los equipos más obsesionados con la posesión han empezado a aceptar el valor del caos. El Arsenal, en el partido contra el propio United, ejecutó entre 6 y 8 saques de este tipo. Y contra el Brentford, cada saque de banda cerca del área ponía a temblar a la zaga del United. Y el Manchester United finalmente se ha subido al carro. Pero lo realmente significativo es su cambio de enfoque. Antes de este fin de semana y desde el inicio de la temporada pasada,
El United solo había ejecutado 20 saques de banda largos. El resultado: 0 goles, 0 peligro, totalmente inofensivos. En la derrota contra el Brentford, los usaron 3 veces como solución desesperada. Contra el Sunderland ya no era un acto de desesperación. Cada saque de banda en zona de ataque fue ejecutado en largo de forma deliberada. Se podría incluso argumentar que el hecho de que Lenny Yoro a veces dejara salir el balón por la línea de banda era parte del plan. Diogo Dalot fue designado como el especialista bombeando balones al área sin cesar. Y el segundo gol fue la consecuencia inevitable de esa preparación. El saque de Dalot tuvo una trayectoria perfecta directo al corazón del área pequeña. Matthijs de Ligt ejecutó una carrera no para recibir, sino para atacar el balón. Ese movimiento arrastró a 3 defensas del Sunderland, generando un error y el caos. Y en medio de esa confusión, Benjamin Šeško, que había mantenido su posición con disciplina, solo tuvo que estar en el lugar adecuado para sentenciar. Y ahora Bruno Fernández. Hay que hablar de él y hay que darle su mérito. Ha soportado una presión brutal por los rumores sobre su futuro y por los penaltis fallados. El nivel de crítica al que se ha enfrentado ha sido desmedido. Contra el Sunderland, lo más impresionante fue su madurez. Pedía constantemente a sus compañeros que bajaran el ritmo. Estamos demasiado acostumbrados a ver al United pegarse un tiro en el pie. Las cifras lo demuestran. Hasta el minuto 40, el United tuvo un 60% de posesión, y el Sunderland no había hecho ni un solo disparo. En la segunda parte, el ritmo decayó claramente. Habían aprendido la lección. Es un nivel de control que no veíamos desde hace mucho tiempo. Pero su rol en este partido tuvo un calado táctico mucho más profundo. Bruno solucionó el problema inherente a la estructura 3-4-3. En lugar de posicionarse a la misma altura que Casemiro, Bruno jugó constantemente más adelantado, actuando como un número 8 puro para estirar al rival verticalmente. El efecto dominó que generó fue tremendo. La posición adelantada de Bruno fijó a los mediocentros del Sunderland, obligándoles a replegar. Esto de inmediato generó tiempo y espacio para los centrales del United en la salida de balón. El resultado fue una mejora en la calidad del pase, y jugadores como Mbeumo y Mount tuvieron el tiempo necesario para encontrar posiciones ventajosas. Un ajuste individual que cambió todo el sistema. Eso es inteligencia. La actuación de Bruno contra el Sunderland fue muy buena. Pero aquí es donde hay que afrontar la realidad. Bruno es el microcosmos perfecto del United, un talento innegable pero irregular. Y hay otro punto que analizar cuando Bruno es utilizado como mediapunta. Muchos aficionados quieren verlo ahí. Pero seamos honestos, en esa posición y dentro del sistema de Amorim no ha demostrado gran cosa. Hay que entender la filosofía de Amorim. No necesita un número 10 clásico. No necesita a un Özil, a un Mata o a un Odegaard, un director de orquesta al uso. No. Sus 2 mediapuntas tienen que ser jugadores desequilibrantes con capacidad de regate-conducción y, lo más importante, velocidad para atacar los espacios. Piensen en Mateus Cunha. Piensen en Bryan Mbeumo. Ese es el perfil que necesita. Bruno puede generar desequilibrio, pero la velocidad y la potencia no son sus mayores virtudes. Y aquí está la prueba irrefutable. Si Bruno fuera perfecto para esa posición, ¿por qué Amorim no lo usó ahí ni una sola vez durante toda la pretemporada? No discutan conmigo. Discutan con el propio Amorim. La realidad es aún más cruda. ¿Por qué la directiva se gastó casi 130 millones de libras en Cunha y Mbeumo si ya tenían al jugador perfecto? ¿Por qué Mason Mount siempre es la primera opción? La respuesta es obvia. Bruno no encaja en ese rol. El propio Amorim ha dicho que quiere usar a Bruno para llenar el vacío en el centro del campo. Estamos sacrificando la mayor fortaleza de nuestro jugador más creativo simplemente para tapar un agujero en otra posición. Es un desperdicio, una contradicción. Y esa es la gran paradoja que Rubén Amorim todavía no ha conseguido resolver.